Pues buenos días y muchas gracias, don Francisco, mi antiguo obispo. Claro que ahí comenzó. Mi saludo cordial, por supuesto, como a los hermanos Juan Antonio, José Ignacio. Gracias por venir. Una mini conferencia episcopal. Saludo también a los hermanos sacerdotes y los sacerdotes y a la hermana. Bendita tú entre los hombres, ¿no? Bien, no me podía negar a esta invitación que agradezco cordialmente, aunque sea tiempo de descanso. No me podía negar por que partía la petición de mi antiguo obispo, don Francisco. Y, hombre, pues es un servicio más que como presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis creo que debo ofrecer para que este documento no quede en la estantería como ocurre con tantos otros, sino que llegue a los destinatarios y pueda surtir el efecto que tenía previsto. Miguel, el señor rector, me pidió que me centrase en la presentación del documento fundamentalmente, qué líneas de fuerza subyacen al mismo, cuál es el objetivo, cuáles son las finalidades, cuál es la propuesta que se hace. Yo pensaba que solo era una ponencia, pero son dos. Entonces la siguiente, pues vamos a hacer una cosa más breve, que sería unas propuestas para el desarrollo concreto del documento, unas cosas más bien prácticas, como en las parroquias, en las diócesis, en los arciprestazgos, en las vicarías, en las zonas, pues se puede ir ya aterrizando en estas propuestas que se hacen para orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe. Como vemos, no se trata de un documento doctrinal, sino más bien un documento instrumental, cómo ayudar a esa coordinación que creemos necesaria desde unas razones que ahora brevemente expondré. Como don Francisco ha indicado, es un documento que ha llevado su tiempo, ¿no? Fue aprobado consubstanciam por la 97 Asamblea Plenaria de la Conferencia, que después encargó ya a la permanente que controlara la incorporación de las propuestas que se habían hecho en la plenaria y diera finalmente, cuando lo creyera conveniente, el visto bueno y su aprobación. Cosa que ha ocurrido, como se dice en la misma portada, en la reunión de la Comisión Permanente el 25 de febrero de este año. Después de un tiempo de maduración, incluso de haber estado como el buen vino, ahí en la bodega, iba a decir, en el cajón, un tiempo de maduración. El documento ha sido elaborado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y está dirigido fundamentalmente a los padres, a los sacerdotes, catequistas, profesores cristianos, profesores de religión, pero también está dirigido a las diócesis, a quienes ofrece, como comisión no podemos hacer otra cosa que ofrecer, una ayuda, así como a las delegaciones, para ese trabajo acorde y concorde que debe darse, pensamos, entre estos tres ámbitos fundamentales de la educación en general y de la educación en la fe en particular. En él se acogen las orientaciones dadas por Benedicto XVI acerca de la llamada emergencia educativa. Después volveré un poquito sobre este tema para indicar de qué se trata y cuál es un poquito el interés, la preocupación del Papa Emérito cuando habla de este tema. Como una de las primeras respuestas de la Iglesia a esta emergencia, a esta preocupación del Santo Padre Benedicto XVI, emergencia educativa, se trata de ofrecer unas propuestas con el fin de aunar esfuerzos, compartir experiencias, dedicar personas, priorizar recursos, con el fin de coordinar objetivos y acciones entre los diversos ámbitos, familia, parroquia y escuela,
en orden a la transmisión de la fe hoy. Como pueden ver en el índice, el documento está estructurado en 5 capítulos. En el primero se hace un breve análisis de las necesidades, dificultades y posibilidades en la transmisión de la fe en la familia cristiana, en la catequesis parroquial y en la enseñanza religiosa escolar. En el segundo capítulo se trata de los responsables de esta coordinación, en orden a los objetivos y a las acciones. En el tercer capítulo se exponen los servicios distintos y complementarios que corresponden a los distintos ámbitos citados. En el cuarto se señalan las dimensiones específicas de esos servicios en la transmisión de la fe en vistas a esa necesaria, así creemos, coordinación de la acción educativa. Y en el quinto se ofrecen aquellos medios que favorecen y ayudan la transmisión de la fe hoy, según las distintas situaciones de los destinatarios y las diversas posibilidades que tienen padres, catequistas y profesores. ¿Cuáles son los motivos de fondo de este documento? No cabe que la familia, la parroquia y la escuela han sido y siguen siendo los agentes fundamentales y principales de la educación en general y de la educación en la fe en particular. No obstante, estos 3 ámbitos van perdiendo paulatinamente la preponderancia que tenían hace una o 2 generaciones y la van perdiendo frente a otros agentes, ámbitos e influjos en la educación, como son los medios de comunicación social, como son las redes sociales, como es el tiempo libre, como es el ambiente social que nos rodea. De ahí surgió ya en una de las reuniones de la comisión que tuvimos en Tarragona el deseo de trabajar en este ámbito de la coordinación de la acción educativa, porque al final no lo olvidemos, el educando es una persona. Aunque sea en comunidad, la acción educativa va dirigida a un sujeto y no es de recibo, pensamos, que esos 3 ámbitos al menos pues sean dispares y no anden o caminen concordes y acordes en la acción educativa. De ahí surgió precisamente esa preocupación por aunar los esfuerzos de estos 3 ámbitos, de modo que su acción educativa, especialmente en orden a la fe, sea acorde y concorde. En relación con esta pérdida de influjo de esos 3 ámbitos tradicionales en la educación, alguien se ha atrevido a afirmar que si hace 1 o 2 generaciones suponían el 70% de la educación, hoy quizá no superen el 30% de la educación, lo cual está impulsando o llamando a una mayor coordinación. Esto podríamos decir está en el origen remoto del presente documento y su motivación próxima es esa llamada de Benedicto XVI a responder a la emergencia o urgencia educativa a que nos hemos referido. ¿Qué se entiende o qué entiende él con este término? Él se refiere con emergencia educativa o urgencia educativa a las dificultades cada vez mayores que hoy encuentra no solo la educación cristiana, sino la educación en general, sea reglada o formal, o no reglada o informal. Él escribía: cada vez es más arduo transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Esta es la difícil tarea no solo de los padres, que ven reducida cada vez más su capacidad de influir en el proceso educativo, sino también del resto de los agentes de educación, comenzando por la escuela y siguiendo por la parroquia. La situación actual, por otra parte, era muy previsible. De un lado tenemos a muchos padres
que no saben cómo educar a sus hijos, o que ante las dificultades de todo tipo han hecho dejación de su tarea educativa. De otro lado, la educación en la escuela se ha ido reduciendo a los aspectos meramente técnicos, a la transmisión de información o a la instrucción. Por contra, se ha ido solapando el valor propiamente formativo de la escuela, a no ser que ese valor se considerara imprescindible para objetivos ideológicos o políticos de un momento concreto. Se pretende una escuela neutral que prohíbe o al menos ignora la aspiración al bien, a la verdad, a la belleza, así como la apertura a la trascendencia. Incluso el mero humanismo ha dejado de tenerse en cuenta como elemento formativo básico para la educación de la persona. Esta, creo, ha sido y sigue siendo una de las causas fundamentales del lamentado fracaso educativo. ¿Qué finalidad tiene este documento? Como su nombre indica, el documento pretende, en primer lugar, concienciar y motivar de que es necesario una coordinación en la transmisión de la fe y ayudar a la misma. Y, en consecuencia, y sobre todo, pretende orientar unos posibles y necesarios proyectos de coordinación de familia, catequesis, escuela católica, enseñanza religiosa escolar en la transmisión de la fe. Ese texto, lo decía el señor arzobispo, se enmarca en el contexto de la llamada a la nueva evangelización. No pretende suplantar al documento de la misma conferencia episcopal sobre la iniciación cristiana, sino que pretende complementarlo y potenciar la acción educativa en la catequesis. Por tanto, es complementario, pero necesario en ese ámbito de la coordinación. Aquí este documento se ha fijado sobre todo en los niños, la educación educativa de los niños, adolescentes y jóvenes. No hemos entrado en la transmisión de la fe a los adultos. Y es necesario en estos tres ámbitos, en todos, pero en estos tres niveles, niños, adolescentes y jóvenes, una mayor, como se dice, sinergia, es decir, concentración de los ámbitos educativos, familia, escuela y parroquias, para una evangelización profunda y para una animosa promoción humana, capaces de comunicar a cuantos más posibles la riqueza que brota del encuentro con Cristo. Creemos que el problema de la educación en la fe y su transmisión es tan grave, es tan agudo, que no basta con buscar unas simples recetas, llamémoslo así, de índole pastoral o incluso pedagógica. Hay que descubrir las raíces de la situación que estamos viviendo y recurrir a soluciones fundamentales. El problema básico de nuestra sociedad en el ámbito de la transmisión de la fe está en la tendencia a la indiferencia religiosa, la secularización. Vivimos en un ambiente cultural que implica y propaga la infravaloración y el menosprecio de la religión como si fuera algo impropio de ese tiempo, como si fuera algo que no tiene una base racional ni utilidad práctica, con gran riesgo de autoritarismo y fanatismo. Se llega incluso a afirmar que la religión es una actitud humana precientífica, incompatible con el desarrollo científico de la sociedad y que es incluso enemiga de la felicidad humana. Sin preocuparse demasiado para comprobar sus fundamentos y su veracidad, la gente va asimilando la idea de que para vivir a gusto es mejor prescindir de la religión y de la moral objetiva, que es preciso relativizar las enseñanzas de la Iglesia y la importancia de Dios en nuestra vida. Ayer, si hacemos un pequeño paréntesis, esto que estábamos en la publicidad entre los dos tiempos del partido, ¿no? Dieron un flash de un
de un programa, y allí estaba el cantante este de rock, Ríos, ¿cómo se llamaba aquel? ¿No? Miguel Ríos, ¿no? Y estaban hablando del hombre, de la mujer, y al final dice, no, si todo comenzó con Adán y Eva, dice, bueno, con el Dios de Adán y Eva, que entonces ni tan siquiera se llamaba así, se llamaba Yahvé. Es decir, ese menosprecio, digamos, con que se trata el tema religioso es algo que realmente tenemos que vivir día a día, y eso va calando en el corazón y en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros cristianos, ¿no? Y al final, pues bueno, ¿qué significa la religión en la vida del ser humano? Bien, ¿qué dificultades fundamentales hemos detectado? Y se puede leer más profusamente en el documento, que deben ser acometidas y tenidas en cuenta. En primer lugar, no olvidemos que transmitir o comunicar la fe consiste fundamentalmente en ofrecer a otros nuestra ayuda, nuestra experiencia como creyentes y como miembros de la Iglesia, para que ellos mismos, desde su propia libertad, accedan a la fe movidos por la gracia de Dios. Transmitir la fe es, pues, preparar o ayudar a otros a creer, a encontrarse personalmente con Jesucristo, para conocerlo, para conocer su Evangelio, para dejarse transformar, convertir por él, para formar una comunidad, para ser discípulos y testigos suyos. Toda verdadera transmisión de la fe ha de respetar la táctica que Jesús usó con los discípulos de Emaús: un diálogo, una relación, conocimiento, una comunión en grupo, formando iglesia para convertirse y participar en los sacramentos. Para esto, ¿qué dificultades encontramos? Primero, hay unas dificultades generales, ambientales, o podríamos llamar, entre comillas, culturales, del ambiente que nos toca vivir. Especialmente hemos de subrayar, y así se hace en el documento, el individualismo creciente, que es un rasgo de la sociedad moderna, el falso concepto de una autonomía de la persona y el relativismo, que colapsan el efecto socializador de la fe, considerándola como un asunto privado. El mismo Benedicto XVI, al hablar de la emergencia educativa, señala, sin olvidar otros, dos causas fundamentales de la misma: el falso concepto de autonomía de la persona y el relativismo unido al escepticismo ante la verdad. Y sobre todo en un discurso, como saben, Benedicto XVI, los primeros años de su pontificado, abordó reiteradamente el tema de la educación, ya desde el 2006 hasta el 2009, fundamentalmente en su discurso a la Conferencia Episcopal Italiana. Es precioso ese discurso, donde nos da las claves de la situación educativa en Europa, en general, en Italia, en España, en el mundo occidental, ¿no? Y un discurso a las familias en la misión de la diócesis de Roma. Bien, pues allí él habla de este tema y allí se pueden profundizar en esta cuestión. Una consecuencia destructiva para la transmisión de la fe es lo que se ha llamado, en segundo lugar, la crisis global de las estructuras de acogida, como son la familia, la parroquia y la escuela, cuyo protagonismo y confianza en la acción educativa ha disminuido progresivamente. En concreto, como hemos dicho antes, tenemos que reconocer que el medio de transmisión de la fe más efectivo durante siglos, la familia, se ha venido abajo en pocos años. Es una preocupación constante de la Iglesia en España, porque hay muchas familias cristianas por el matrimonio sacramental que no educan en la fe a sus hijos.
sea porque no pueden, no saben o no lo intentan. Y algo parecido podría decirse de las parroquias, de las escuelas católicas y de la clase de religión. En tercer lugar, bajo las falsas promesas de libertad y felicidad, el adolescente, el joven, es utilizado como destinatario de consumo con llamadas a la búsqueda del placer y del tener con independencia de toda norma, favoreciendo así la banalización de las dimensiones fundamentales de la existencia humana. Y finalmente, en esta enumeración de las dificultades ambientales y culturales en la educación, tendríamos que citar a los medios de comunicación, que han adquirido un grado de desarrollo tal que constituyen una fuerza dominante en la selección y en la sucesión de los cambiantes centros de atención e interés de la opinión pública. Sabido es que cuentan con una rápida difusión, tienen un enorme poder de convocatoria, ejercen una gran influencia que modela los criterios, las actitudes, los comportamientos y ofrecen de modo indiscriminado modelos de referencia muy poco consistentes. Dificultades para la educación en la fe en la misma familia. La familia es reconocida tradicionalmente como importante transmisora de valores básicos. Sin embargo, últimamente experimenta, bien lo sabemos, cambios profundos no solo en su estructura, sino en sus relaciones interpersonales. En lo que toca ya a la educación, si bien hay padres cristianos que educan o al menos intentan educar a sus hijos en la fe cristiana, sin embargo la familia cristiana en muchos casos ha dejado de ser la iglesia doméstica, donde se reza, celebra, vive y transmite la fe. A ello hay que añadir la falta de preparación adecuada de muchos padres para cumplir esta tarea, o la carencia de métodos adecuados a su alcance para educar a sus hijos en la fe. El intento continuo de los padres, profesores e instituciones educativas para educar en las virtudes y en los valores que orienten el comportamiento humano y la realización de la persona ha ido difuminándose al ver cómo los mismos valores tienen distintos significados y finalidades según la ideología, el interés o la utilidad del valor. Dificultades en las catequesis. Creemos que en general no ha calado suficientemente en nuestras parroquias la comprensión de la iniciación cristiana como un proceso gradual con un tinte y una marchamo catecumenal. Se reducen a una clase más, en muchos casos. Ante la falta de formación previa de los niños, porque no han sido acompañados en el despertar religioso, no se les ha enseñado las verdades mínimas, la fe. Nuestras catequesis de preparación a los sacramentos, al menos es la experiencia que yo tengo en las dos diócesis en las que he estado, que la mayoría comienzan a escuchar hablar de Dios y cuando vienen a los 7 años por la primera comunión, ante la falta de formación previa de los niños, pues hay que transmitirles unos conocimientos mínimos de la doctrina católica en un tiempo récord, sin insistir suficientemente en la importancia del encuentro con Jesucristo, de la conversión a Él, de la incorporación en la comunidad, del discipulado y de la misión propia de todo cristiano. Otro paréntesis, tomado también de la visita pastoral. Antes de Pascua estaba en un pueblo cercano a Mazora, cercano a Castellón, en la parroquia más grande, hablando con los catequistas, con los responsables de educación, de confirmación, y le pregunté a la responsable, ¿tú crees que cuando le presentas al párroco, a los confirmandos para que pida su confirmación, están suficientemente preparados? Por supuesto.
Digo, ¿tú crees que han entrado en un proceso de encuentro con el Señor, de oración, de conversión, que han cambiado su forma de pensar, de sentir, de actuar? No. Ahí estamos. A lo mejor simplifico un poco, pero creo que ese problema lo encontramos una y otra vez. Es poco significativa la acción catequética antes del inicio de la preparación a la primera comunión. Viene la introducción en la poscomunión, después los que quedan pues vienen de la, perdón por la expresión, de la dehesa a soportar esas catequesis de confirmación casi como trámite para llegar al mismo. A lo mejor simplifico un poco, pero así lo entendemos mejor. Pero es una dificultad seria. Ni que hablar, si entráramos aquí en la coordinación, digamos, la dificultad que encuentran los párrocos para reunirse con los padres, que suele pedir normalmente solo viudas, ¿no? Que los padres parece que no. Si ahora, como se va a proponer, pretendemos que la reunión no será solo con los padres, sino con los catequistas, con los profesores de religión, ahí está una dificultad que creo que es seria. Y finalmente en la escuela, en general y en concreto en la clase de religión. La crisis en la transmisión de valores y saberes y el empeño excesivo por unas metodologías donde prima el activismo han sido determinantes en la evolución de la educación. A ello hay que unir el desempeño por la deconstrucción de lo existente, que a veces se ha hecho presente en tendencias pedagógicas. Una deconstrucción de lo existente que ha llegado a desechar todo valor que pudiera ser considerado como tradicional o antiguo. Así, el esfuerzo por el bien o la verdad, la memoria, el sacrificio y sobre todo el sentido de la vida ha sido de alguna forma eliminado del ámbito escolar. Una pedagogía no directiva ha dado prioridad a la iniciativa del grupo de alumnos, de modo que el maestro y el profesor pierden o han perdido su protagonismo y en muchos casos pueden quedar reducidos al papel de un mero animador. Estos y otros planteamientos están determinando en gran medida una educación que prescinde de los elementos básicos en el auténtico desarrollo integral del alumno para poder ser, de verdad, una educación que integre todas las dimensiones y capacidades de la persona. La respuesta a las grandes preguntas sobre el ser en el mundo, su sentido en la vida, sus deseos de plenitud, el rechazo casi instintivo al depósito de la fe por resultarles algo ajeno e impuesto y la creencia de que todo es opinable es el resultado de ese planteamiento de una pedagogía no directiva donde, digamos, los elementos básicos también de el desarrollo de la persona quedan eliminados. En el marco del sistema educativo actual no se desarrolla, salvo honrosas excepciones, una formación en principios y valores éticos o morales fuera de la asignatura de religión. La enseñanza religiosa escolar es una apuesta por la integración, por contra, es una apuesta por la integración de la cultura religiosa católica en el conjunto de las ciencias humanas, que no debe confundirse con la catequesis. A pesar del esfuerzo de la Iglesia en las últimas décadas por cuidar el derecho y el deber de los padres y alumnos católicos a la enseñanza religiosa en la escuela, así como en preparar un profesorado capacitado y en elaborar los programas adecuados, las dificultades legislativas y administrativas, la indiferencia o infravaloración por parte de padres y alumnos y hasta el menosprecio que la enseñanza religiosa experimenta entre los conocimientos científicos y sociales hacen de ella, de la enseñanza religiosa, un medio que, siendo importante, es insuficiente para transmitir la fe. Serían las dificultades a grandes trazos. La propuesta que pensamos debe hacer la familia, la parroquia y la escuela. Quiero hacer una salvedad.
cierto que estamos hablando de la implicación de la parroquia, de la familia, de la parroquia y de la escuela, desde un planteamiento más bien ideal o idealista, no desde la realidad. Por supuesto que es una llamada a la vez, como consecuencia, a revitalizar la familia cristiana, a ayudar a la escuela católica a recuperar su identidad, a ayudar a las parroquias a ser comunidades preocupadas por la educación en la fe de los hijos, donde se viva realmente, no sean meros lugares donde se ofrecen servicios religiosos, sino que sean comunidades vivas, evangelizadoras, que ayudan a los padres a la educación de los hijos, que son puntos de referencia. Estamos también suponiendo que no en todos los casos se da un profesor cristiano consciente de su identidad y vocación como profesor cristiano, y no digo ya del profesor de religión, que por desgracia a veces la adhesión, la cercanía a la Iglesia desde la seguridad del puesto de trabajo pues se va perdiendo. Pero no obstante, vistas esas lagunas, tenemos que hacer una propuesta, una contrapropuesta, que se trata de lo siguiente. Este elenco de dificultades nos obligan a actuar analizando la situación cultural de nuestros alumnos y a partir de la situación de cada cual, y elaborar así un proyecto de formación integral. Estas dificultades podrían parecernos imposibles de superar, pero creemos en la fuerza del Espíritu. Y creemos que esta situación nos da la ocasión para contraactuar mediante el ofrecimiento y la propuesta de una educación integral, integradora, donde se integren las aportaciones de la familia, de la parroquia y de la escuela. Es en el documento uno de los capítulos más elaborados y también más eficaces a la hora de promover una coordinación de los ámbitos educativos de referencia. Las aportaciones de cada uno de estos ámbitos reseñados en el documento deben ser las bases con las que se puedan construir distintos proyectos de transmisión de la fe, según la situación en que se encuentren los alumnos en la escuela, los catecúmenos en la parroquia y los hijos en la familia. Las aportaciones de familia, catequesis y enseñanza religiosa conllevan una gran riqueza de medios al servicio de la transmisión de la fe. En concreto, la familia cristiana es el ámbito privilegiado para cuidar el despertar religioso del niño, para que éste se pueda abrir a la vivencia de la trascendencia de Dios, se pueda iniciar en su conocimiento, el conocimiento de Dios y de Jesucristo, comience a asumir la palabra de Dios y a reconocer en el testimonio de los padres las formas de vida de los discípulos de Cristo Jesús. El testimonio de la propia vivencia de la fe en la familia será el medio educativo más eficaz para suscitar y acompañar a los hijos en el crecimiento de su fe. Por eso decimos que la misión de la educación exige que los padres cristianos propongan a los hijos todos los contenidos que son necesarios para la maduración gradual de su personalidad desde un punto de vista cristiano y eclesial. Es básica la educación en el respeto y el amor a Dios, el ofrecer los fundamentos de la fe cristiana y los principios morales que surgen del Evangelio y que aportan un verdadero discernimiento entre el bien y el mal y un espíritu de fe que impregna toda la vida familiar cristiana. La familia debe ser también el marco propicio donde se descubran, asuman y practiquen las virtudes cristianas, esa disposición habitual y firme a hacer el bien. Virtudes que hoy demanda la educación ante los contravalores que emergen en nuestra sociedad. En virtud del ministerio de la educación, los padres, mediante el testimonio de su vida, son los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos. Es más, rezando con ellos, dedicándose con ellos a la lectura de la palabra de Dios,
e introduciéndolos en la intimidad del cuerpo eucarístico y eclesial de Cristo, mediante la iniciación cristiana, llegan a ser plenamente padres. Los primeros e insustituibles educadores de sus hijos. En resumen, diríamos que la familia es en cierto modo insustituible, sobre todo por el ambiente positivo y acogedor, por el atrayente ejemplo de los adultos, por la primera y explícita sensibilización de la fe y por la práctica de la misma. Debe ser un espacio donde el Evangelio sea transmitido y donde éste irradie como de una forma natural. Por parte de la catequesis de iniciación cristiana, sabemos, los que estamos aquí en esta sala, que la catequesis se propone fundamentar y ahondar en la adhesión personal a Cristo, la maduración de la vida cristiana y la incorporación a la comunidad. Una verdadera catequesis de iniciación cristiana que ayude en ese proceso que ha de seguir, con un tinte, como decía, con un carácter claramente catecumenal. La catequesis no es una cuestión de método, no lo olvidemos. A veces los catequistas nos piden didácticas, no es una cuestión de método. La catequesis es una cuestión de contenido, como indica su propio nombre. Se trata de la comprensión orgánica del conjunto de la revelación cristiana. Así la catequesis hace resonar en el corazón de todo ser humano una sola llamada siempre renovada, que es sígueme. De ahí la importancia de partir siempre del encuentro con Cristo. Hace unos años escribí una carta a mis sacerdotes y a los catequistas indicándoles que aquellos que después de haber interrumpido el proceso de iniciación cristiana, después de la primera comunión, se acercasen a la confirmación, no tuviesen prisa en comenzar con las catequesis específicas, sino que durante un tiempo, un mes, 2 meses, expusiesen el querigma cristiano y ayudasen al encuentro con el Señor. Sin eso, todo se construye sobre arena. Podrán saber algo, y evidentemente si no hay ese encuentro y a una conversión, y a un seguimiento, y a una incorporación en la comunidad, pues no tendremos lo que creo que debe ser un cristiano, todos, un creyente, un discípulo y un testigo del Señor. Y somos discípulos con otros, de ahí la dimensión eclesial. La catequesis de la iniciación cristiana debe ser una catequesis integral, en la cual su dimensión cognitiva se enriquece con una educación en la vida evangélica, con una iniciación en la oración, en la liturgia y en la responsabilidad pastoral y misionera de la Iglesia. La catequesis es así un elemento fundamental de la iniciación cristiana y está estrechamente vinculada a los sacramentos de la iniciación, especialmente el bautismo, el sacramento de la fe, pero también de la confirmación y de la Eucaristía. Ha de ser, además, sistemática y orgánica. No se puede reducir a lo meramente circunstancial o ocasional, o hablar de lo que se nos ocurre. No. Para ser una afirmación para la vida cristiana, desborda la mera enseñanza, incluyéndola. Por ser esencial, se centra en lo común para el cristiano, sin entrar en cuestiones subordinadas, accidentales, disputadas, ni tampoco convertirse en una investigación teológica. Por su iniciación incorpora a la comunidad que vive, celebra y testimonia la fe. Ejerce, por tanto, al mismo tiempo tareas de iniciación, de educación y de instrucción. En resumen, las tareas de la catequesis pretenden, y es bueno tenerlo en cuenta a la hora de formular o pensar, reflexionar sobre ese proyecto educativo de que después hablaremos, y las tareas pretenden una iniciación orgánica en el conocimiento del misterio de Cristo y del designio salvador de Dios, una iniciación a la vida evangélica, una vida nueva según las bienaventuranzas,
una enseñanza de los principios de la moral y una adecuada pedagogía de los valores, una iniciación en la experiencia religiosa, en la oración, la vida litúrgica y sacramental, una iniciación en el compromiso apostólico y misionero y una integración progresiva en la comunidad cristiana. El catequista presta un verdadero ministerio eclesial en la transmisión de la fe. Tiene dentro, en el conjunto de los ministerios y servicios eclesiales, un carácter propio que deriva de la especificidad de su acción catequética dentro del proceso de evangelización. Y él, como testigo de la fe, es el primero que debe cumplir esa tríada de que he hablado antes, de ser un creyente, un discípulo y un testigo del Señor. Si no, difícilmente va a ayudar a los catequizandos a ese encuentro transformador con el Señor. Y por último, por parte de la escuela y la enseñanza religiosa. El ingreso en la escuela, lo sabemos, significa para el niño entrar a formar parte de una sociedad más amplia que la familia, con la posibilidad de desarrollar mucho más sus capacidades intelectuales, afectivas y de comportamiento. En este proceso educativo se puede y se debe integrar la dimensión religiosa de la persona. Para ello, la enseñanza religiosa escolar tiene que salvar ciertamente muchas dificultades sociales, académicas y legislativas. Pero creemos que debe permanecer y es necesario en el contexto de la escuela la presencia de la enseñanza religiosa como recordatorio y también como potenciador de la dimensión trascendente de la persona. Con palabras de Benedicto XVI hemos de hacer hincapié en que la enseñanza religiosa, lejos de ser solamente una comunicación de datos fácticos, es decir, informativa, es también performativa. Por ello no se puede reducir esta materia a un tratado de religión o de ciencias de la religión, aunque esto sea lo que esperan algunos ambientes. Debe conservar su auténtica dimensión evangélica de transmisión y de testimonio de la fe. La enseñanza religiosa tiene su carácter específico dentro de los elementos de la acción evangelizadora de la Iglesia, de la educación en la fe en la familia o de la educación en la fe en la catequesis. Ofrece ciertamente una síntesis orgánica y sistemática de la fe y de la moral, pero lo hace como una respuesta de la fe a la cultura que está recibiendo y percibiendo el niño en el ámbito escolar. Ahí es donde se debe establecer el diálogo entre la fe y la cultura. Constituye una aportación específica de la enseñanza religiosa escolar al desarrollo de la capacidad espiritual, religiosa y moral, y en consecuencia también a la fundamentación de los valores, de las virtudes y de la opción por el bien y la verdad. Y finalmente, en esta primera parte, la propuesta que hace el documento no es sino, visto estos elementos educativos, estas posibilidades que tienen familia, catequesis y escuela, intenta aportar los elementos que han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar un proyecto educativo en la diócesis para los distintos sectores de edad, ayudando a la familia, a la parroquia y a la escuela en esa tarea educativa en la fe de que tratamos en el documento. Por tanto, la propuesta que se ofrece en el documento es aportar esos elementos necesarios para la elaboración, y cito, de un proyecto educativo que brote de una visión coherente y completa del hombre como puede surgir
única y exclusivamente de la imagen y realización perfecta que tenemos en Jesucristo. Este proyecto hace referencia a la educación plena e integral que tiene su raíz en el mismo hombre, llamado a vivir en la verdad y en el amor. En este proyecto la educación debe potenciar, motivar y facilitar lo mejor de cada alumno, sus potencialidades, su identidad, sus raíces y el sentido último de su vida. La educación en la fe debe consistir antes de nada, nos recordaba Benedicto XVI, en cultivar lo bueno que hay en el hombre. La educación y formación de la fe de los más pequeños, exigencia primordial y permanente de la vida de la Iglesia, se dirige al hombre para llevarlo, lo decía antes y es bueno resaltarlo una y otra vez, para llevarlo al encuentro con Jesucristo y su Evangelio en el seno de la comunidad eclesial, para ayudarle a ser una persona cristiana íntegra, integrando en su ámbito cultural la fe y la vida. Este debería ser el objetivo general para los tres ámbitos educativos. Pues lo veremos más concreto cuando hagamos estas propuestas para el desarrollo del documento. La coordinación quedaría en buenos deseos y para evitarlo conviene programar y concretar algunos contenidos. Los contenidos deben ser las bases de un itinerario que cada diócesis puede elaborar según sus situaciones religiosas, sociales y culturales. Las aportaciones que antes indicábamos en la familia, la parroquia y la escuela son los elementos básicos que nos ayudan a construir y poner en práctica este proyecto formativo integral. Un análisis realista de cada uno de los ámbitos indicados para la coordinación nos está pidiendo mayor trabajo en común para integrar las carencias, programar los aspectos comunes, orientar las enseñanzas propias de cada ámbito para complementarse, apoyarse y así intentar lograr que la acción educativa sea lo más eficaz posible. ¿Cuáles serían los pasos a seguir como conclusión? Que cada cual asumiera la propia responsabilidad en la transmisión de la fe. En primer lugar, los obispos, que somos los que hemos recibido el ministerio y la moderación, o ser moderadores del ministerio de la palabra. Y que hemos de asumir esa responsabilidad para que la educación en la fe, en la diócesis, sea llevada a cabo, ofreciendo caminos para que los responsables o corresponsables en la educación de la fe se impliquen en la misma. Porque es propio de todo cristiano ser también misionero. Por tanto, todos estamos implicados bajo la responsabilidad y la dirección, la moderación del obispo en esa tarea educativa, de una forma más directa, los padres, pero también la comunidad cristiana, como también la escuela y los profesores cristianos y de religión. Es necesario conseguir una sinergia, una unión mayor entre familias, escuela y parroquias para una evangelización profunda. Y son palabras de Benedicto XVI. A la hora de poner en práctica, pues volveremos sobre ello, estas orientaciones y de desarrollar ese posible proyecto formativo con los itinerarios precisos que en la diócesis se den, a la hora de poner todo esto en práctica, una responsabilidad básica a de tenerla en la parroquia. El párroco, junto con su consejo parroquial, están llamados a poner en práctica ese proyecto educativo que la diócesis elabore con un equipo formado por responsables de catequesis, familia, escuela católica y enseñanza religiosa escolar, conforme a las circunstancias, medios y posibilidades.
una de las vías más eficaces para que este proyecto será la programación. Para este proyecto, será la programación y la acción conjunta en el arciprestazgo, en la zona o en las vicarías. En ello se dan las condiciones sociales, educativas y religiosas determinadas y facilitan también desde ese conocimiento una respuesta y una propuesta adecuada a la hora de evangelizar a través de la familia, de la parroquia o de la escuela. Por supuesto que un protagonismo y responsabilidad especial tienen los sacerdotes de la parroquia, como los padres de familia, los catequistas, los profesores cristianos y los profesores de religión. Cada uno de estos agentes en la transmisión de la fe ha de ser testigo de la Iglesia en total comunión de fe, de actitudes y esperanzas bajo la acción del Espíritu Santo que actúa mediante la gracia. La escuela católica, de la que no hemos hablado mucho porque ya hay un documento específico sobre la escuela católica, debería ser un referente educativo, no solo en su acción formativa, sino en el testimonio de las personas consagradas y de los profesores laicos. Ese testimonio solo será eficiente si se realiza dentro de una espiritualidad de comunión, unidos en la Iglesia, en comunión con la Iglesia particular, que es donde se concreta la Iglesia y vive en la Iglesia de Jesucristo. Por supuesto que para todo ello es necesaria una comunidad, he indicado antes de paso, una comunidad cristiana renovada, que nuestras parroquias sean verdaderas comunidades, evangelizadas y evangelizadoras, donde haya una preocupación, un acompañamiento para la transmisión de la fe a los más jóvenes, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Y de momento lo podríamos dejar aquí. Estas serían las ideas claves para atenernos un poquito al horario, Miguel, y después hacemos un poquito. Yo he querido hacer un pequeño resumen, no a exponer capítulo por capítulo. Ustedes son suficientemente inteligentes para leerlo, comprenderlo, llevarlo a cabo, pero creo que las líneas de fuerza son las que he intentado exponer. Pues gracias.